El incidente del tricentenario, sexta parte. Todo este asunto del desintegrador no es más que una teoría suya. El robot desapareció por completo ante mis ojos. Lo estaba observando. No me baso en información de segunda mano para afirmar eso. No importa el nombre que le dé al arma, como quiera que la llame, su efecto fue desmontar al robot átomo a átomo y dispersar irremediablemente todos esos átomos. ¿Para qué hacer eso? Fue una acción tremendamente excesiva. Ignoro qué ideas podía haber en la mente del autor. ¿La ignora? Sin embargo, yo pienso que solo existe un motivo lógico para una pulverización total, cuando un método mucho más simple hubiera conseguido la destrucción. La pulverización no dejó ningún rastro del objeto destruido. No dejó nada que pudiera indicar que se había destruido sin un robot o cualquier otra cosa. Pero no hay dudas en cuanto a lo que era, dijo Janek. No. Antes he dicho que solo el presidente podría haber logrado obtener y hacer utilizar un desintegrador. Pero teniendo en cuenta la existencia de un robot que era su doble, ¿qué presidente lo hizo? Creo que no podemos continuar esta conversación. Usted está loco, dijo Janek secamente. Piénselo bien, dijo Edward. Por el amor de Dios, piénselo bien. El presidente no destruyó al robot. Sus argumentos son convincentes en este sentido. Lo que ocurrió fue que el robot destruyó al presidente. El presidente Winkler fue asesinado en medio de la multitud el 4 de julio del año 2076. Un robot que se parece al presidente Winkler pronunció el discurso del tricentenario, se presentó para la reelección, fue reelegido y aún actúa como presidente de los Estados Unidos. Una locura. He acudido a usted, porque usted puede demostrarlo y también puede cambiar las cosas. Simplemente no ocurrió como usted dice. El presidente es el presidente. Janek hizo ademán de levantarse y poner fin a la entrevista. Usted mismo ha dicho que ha cambiado, dijo rápida e insistentemente Edward. El discurso del tricentenario estaba muy por encima de las capacidades del viejo Winkler. ¿No se ha sorprendido usted mismo de todo lo que se ha logrado en los últimos 2 años? Sinceramente, ¿cree que el Winkler del primer mandato podría haber logrado todo esto? Sí, podría haberlo hecho, porque el presidente del segundo mandato es el presidente del primer mandato. ¿Niega que ha cambiado? Lo dejo a su albedrío. Usted decida, y yo acataré su decisión. Se ha puesto a la altura de las circunstancias. Eso es todo. No es la primera vez que ocurre algo parecido en la historia de los Estados Unidos. Pero Janek se había dejado caer otra vez en la silla. Se le veía inquieto. No debe, dijo Edward. Nunca debió. Demasiado. Ya no frecuenta mujeres. ¿Niega usted que solía hacerlo en el pasado? Un presidente es un hombre, pero estos últimos 2 años se ha entregado de lleno al problema de la federación. Es un cambio para bien, debo reconocerlo, dijo Edward. Pero es un cambio. Naturalmente, si tuviera una mujer, no habría sido posible llevar adelante el engaño, ¿verdad? Es una lástima que no tenga esposa, dijo Janek. Pronunció la arcaica palabra de manera algo afectada. Todo este asunto ni se plantearía si la tuviera. El hecho de que no la tenga facilitó la conspiración. Sin embargo, es padre de 2 hijos.
No creo que hayan visitado la Casa Blanca, ninguno de los dos desde el tricentenario. ¿Por qué iban a hacerlo? Son mayores, tienen su propia vida. ¿Han sido invitados? ¿El presidente ha manifestado algún interés por verlos? Usted es su secretario particular, debería saberlo. ¿Han sido invitados? Pierde usted el tiempo, dijo Janek. Un robot no puede matar a un ser humano. Usted sabe que así lo establece la primera ley de la robótica. Lo sé, pero nadie ha dicho que el Winkler robot matase al Winkler hombre. Cuando el Winkler hombre estaba en medio de la multitud, el Winkler robot estaba sobre la tarima y dudo que pudiera apuntar un desintegrador desde esa distancia sin causar mayores daños. Tal vez pudo hacerlo, pero lo más probable es que el Winkler robot tuviera un cómplice, un mandado, si no confundo la jerga que se usaba en el siglo XX. Janek frunció el entrecejo. Su cara regordeta hizo un mojín y adoptó una expresión de sufrimiento. ¿Sabe una cosa?, dijo. La locura debe de ser contagiosa. Estoy empezando a considerar realmente esa idea enloquecida que usted me plantea. Por suerte, no se tiene en pie. Al fin y al cabo, ¿para qué asesinar en público a Winkler, hombre? Todos los argumentos contra la destrucción del robot en público son igualmente válidos para el asesinato del presidente humano en público. No comprendo que eso echa abajo toda la teoría. No la echa abajo, comenzó a decir Edward. Sí, la echa abajo. Nadie, a excepción de unos pocos altos cargos, conocía la existencia del artefacto mecánico. Si el presidente Winkler hubiera sido asesinado en privado y se hubiera hecho desaparecer su cuerpo, el robot podría haber ocupado fácilmente su lugar sin despertar sospechas, sin despertar las suyas, por ejemplo. Siempre habrían quedado esos pocos altos cargos que habrían estado interesados. Señor Janek, habría sido preciso ampliar el círculo de asesinatos. Edward se inclinó hacia adelante y habló muy seriamente. Fíjese bien, por lo general no existía ningún riesgo de confundir al ser humano con la máquina. Imagino que el robot no debía utilizarse constantemente, sino que solo lo sacaban para ocasiones concretas, y que siempre habría unos cuantos individuos clave, tal vez bastantes de ellos, que sabían dónde estaba el presidente y qué estaba haciendo. En ese caso, el asesinato tendría que llevarse a cabo en un momento en que esos altos mandos creyesen verdaderamente que el presidente era el robot. No le sigo. Mire, una de las tareas del robot era estrechar las manos a las multitudes, tocar la carne. Mientras esto ocurría, los funcionarios enterados sabrían perfectamente que el que estaba estrechando las manos era realmente el robot. Exactamente, ahora empieza a hablar con sensatez. Era el robot, solo que ese era el día del tricentenario y el presidente Winkler no pudo resistir la tentación. Supongo que estaría por encima de lo que puede pedirse a un ser humano. Esperar que un presidente, sobre todo un vacuo adulador de muchedumbres y cazador de aplausos como Winkler, renunciase a la adulación de la multitud en ese día entre todos los días y se la cediera a una máquina. Y es posible que el robot alimentase cuidadosamente ese sentimiento de modo que ese día del tricentenario el presidente hiciera permanecer al robot detrás del estrado, mientras él mismo salía a estrechar las manos y a recoger los aplausos. ¿En secreto? En secreto, naturalmente.
Si el presidente se lo hubiera dicho a cualquier persona del servicio o a cualquiera de sus subordinados o a usted, ¿se le habría permitido hacerlo? La actitud oficial con respecto a la posibilidad de asesinato ha constituido prácticamente una enfermedad desde los sucesos ocurridos a finales del siglo XX, de modo que alentado por un robot obviamente inteligente. Supone que el robot era inteligente. ¿Por qué supone que ahora ejerce las funciones de presidente? Es un razonamiento cerrado. Si no es el presidente, entonces no existe motivo alguno para suponer que era inteligente o que fue capaz de urdir ese plan. Además, ¿qué motivo podría impulsar a un robot a tramar un asesinato? Aun cuando no matase directamente al presidente, la primera ley también prohíbe la eliminación indirecta de una vida humana, pues dice, un robot no puede dañar a un ser humano o por inanición permitir que un ser humano resulte dañado. La primera ley no es absoluta, dijo Edward. Y si el daño causado a un ser humano salva las vidas de otros 2 o de otros 3 o incluso de otros 3000, el robot pudo pensar que salvar la Federación era más importante que salvar una vida. No era un robot corriente, a fin de cuentas. Había sido diseñado para producir las cualidades del presidente con la suficiente exactitud como para poder engañar a cualquiera. Suponga que tuviera la percepción del presidente Winkler sin sus flaquezas y suponga que sabía que sería capaz de salvar la Federación y que el presidente, en cambio, no podría hacerlo. Usted puede hacerse ese razonamiento, pero ¿cómo sabe si un artefacto mecánico podría razonar de igual modo? Es la única manera de explicar lo ocurrido. Yo opino que es una fantasía paranoica. Entonces dígame, ¿por qué el objeto destruido fue pulverizado hasta quedar reducido a átomos? ¿Qué otra explicación podría tener sentido, excepto suponer que esa era la única manera de ocultar que se había destruido a un ser humano y no a un robot? Deme una explicación alternativa.